Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Durante esta jornada fallecieron dos connotadas figuras de la televisión histórica chilena. Yo digo histórica porque desde sus inicios, Eduardo Rabani, Sañar Tutito, ¿no? Como olvidarlo, los que somos más viejos. Eduardo Rabani, Sañar Tutito, un personaje clásico y típico del Happening. Y Alipio Vera, un clásico también del periodismo de investigación. Dos personas que aportaron muchísimo a la tele, a las comunicaciones, al periodismo, a la investigación. Ambos periodistas, ambos impulsores de exitosos programas de TVN, ambos fundadores están desde el origen de este canal. Por eso para este canal es un día especial. Rabani, quien está aquí detrás mío en pantalla, falleció a los 81 años, luego de una larga lucha contra el cáncer. Fundador del Dingolondango. Si no se acuerdan del Dingolondango, lo felicito por joven, pero para los viejos el Dingolondango era un clásico también del domingo. Y el Happening con J, donde personificó justamente al señor Sañartu, el jefe de la oficina, entre otros personajes. En su trayectoria también destaca su rol como director de programas infantil como Cachureo, el Festival de la Canción de Viña, en 7 oportunidades, o sea, un carrete de aquellos. También hoy lamentamos el deceso de Alipio Vera, 77 años tenía Alipio, periodista con más de 5 décadas de trayectoria y parte del equipo fundador del Informe Especial, 1969, 53 años atrás, o 54. También realizó coberturas especiales en el extranjero, Guerra Civil en El Salvador. Hay imágenes que uno dice qué valentía y coraje había que estar allí, porque los disparos por todos lados, el peligro. El accidente del vuelo que cayó en la cordillera de los Andes a los finales de los 60, se cumplió ahora 50 años. ¿Recuerda usted que el primer periodista que llegó a hablar con esos dos accidentados uruguayos que se encontraron con el arriero? Bueno, el arriero los esperó allí. Llegó un equipo, Alipio Vera. La primera entrevista. Los repistas argentinos se entrevistaron por primera vez con Alipio Vera. Premio Rubén Darío en 1987, Premio Nacional de Periodismo Científico en el 89 y Premio Nacional de Periodismo en el 2013. Dos personas que dejan huella en la historia de la televisión chilena y en particular en este canal. Saludos a sus familiares, respeto por la trayectoria y agradecimiento por lo que nos legaron. Vamos a la mesa de conversación. Ya está con nosotros nuestro primer invitado. Es el senador Matías Walker, senador de Demócratas, partido o movimiento en formación. Matías, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, ¿qué tal? Los indultos se han convertido para el gobierno del presidente Boric un poco como el fantasma que ronda, ¿no? El fantasma que no se va nunca y que aparece de repente. Claro, fue un muy mal momento y yo creo que ha sido reconocido por el oficialismo aquel indulto a 13 personas terminando el año 2022. Tuvo un culatazo político, culatazo que pega fuerte y repercusiones muy grandes, pero sigue teniendo porque por lo pronto mañana se ve un requerimiento en el Tribunal Constitucional de senadores de oposición para ver la constitucionalidad de estos indultos. Pero además hay nuevos indultos, de los cuales todavía no se sabe mucho. ¿Cuál es el pronóstico para mañana? Y cuáles son los efectos de un fallo u otro. Sí, nosotros esperamos, Matías, que el Tribunal Constitucional fije un precedente, que nunca más se otorgue por parte de ningún presidente de la República un indulto a personas que tienen prontuario o que ya habían recibido indultos previamente, como el caso de Jorge Mateluna, pero sobre todo respecto de delitos violentos. A ver, acá estamos hablando de homicidio frustrado a policías, estamos hablando de delitos de incendio, de robo con intimidación, y estamos hablando del caso de un pirómano, conocido en Iquique, perteneciente a una banda que cometió reiterados incendios. De ese tipo de cosas estamos hablando en un momento en que la gente está cansada de la impunidad frente a la violencia y frente a la delincuencia. ¿Qué queremos? Que el Tribunal Constitucional siente un precedente de que nunca más esta facultad que tienen los presidentes de la República y que han ejercido todos los presidentes de la República puede otorgarse de manera discriminatoria
arbitraria, no en casos de enfermedades terminales, sino que en casos de personas que tienen prontuario, a pesar de lo que había dicho el presidente Boric, de que no eran delincuentes, que eran jóvenes. ¿Qué justifica en derecho que exista una figura como esta? Sí. El presidente Lagos decía hoy día, a propósito que criticó este nuevo indulto a Jorge Mateluna, él dijo, nunca debió ser indultado nuevamente, porque además se le había otorgado el primer indulto bajo la condición de que no volviera a cometer delitos de igual magnitud. Él después fue condenado por el asalto a un banco. Decía una cosa que es cierta. Esta es una institución que viene de la monarquía, de los príncipes que perdonaban a alguien. Yo creo que a propósito del nuevo proceso constituyente, ustedes tienen un invitado posteriormente muy interesante, que Sebastián Soto, que podrá dar luces al respecto. Yo creo que esta institución deberá revisarse o al menos acotarse a casos muy calificados como por ejemplo enfermos con una enfermedad terminal. Hay alguien que lo defiende diciendo desde la teoría también que puede ser cuando hay cosas que el derecho es mucho más inflexible, en el sentido que tiene que aplicar. Hay un delito y tiene que ver si calza con el tipo penal y tiene que condenar a un juez. Y que un político, un presidente o presidenta, hay un momento donde puede matizar. Por ejemplo, si es que, a contraria census, va a haber un quiebre de la democracia o que va a haber una gran revuelta. Puede sopesar lo político y puede matizar un fallo que los tribunales no tienen esa muñeca. Por eso es un espacio que algunos dicen es bueno que se mantenga. La paz social, por ejemplo, puede ser un precio a pagar. Pero, por ejemplo, en el caso de la justificación de la paz social, eso lo razonable es que sea discutido en el Congreso Nacional por los parlamentarios electos por la ciudadanía. A veces hay razones de peso de tipo penitenciario. Después del incendio de la cárcel de San Miguel, por ejemplo, el año 2011, que fue dramático, hubo una discusión y se otorgó por ley indulto conmutativo, por ejemplo, a mujeres que habían sido condenadas por delitos menores, que tenían hijos pequeños. Entre paréntesis, un gobierno feminista acá otorgó 3 indultos solamente a hombres, a ninguna mujer. ¿Pero hubo alguna mujer que lo pidió, se lo denegaron? No lo sé, pero que esa sería la medida. Es que el indulto se otorgó a 13 hombres. Entonces, pero había posibilidad de hacer equidad si es que mujer pero no eso lo pidieron. refuerza, Matías, el carácter arbitrario de estos indultos. Hoy día hemos conocido que en el caso de 10 de los 13 indultados tenían informes desfavorables de Gendarmería. Es decir, Gendarmería le dijo por escrito al presidente de la República, mira, estas personas que usted pretende indultar tienen un alto riesgo de reincidencia, es decir, de volver a cometer delitos. Ni siquiera se han representado la gravedad de los delitos cometidos. Estamos hablando de delitos graves, delitos violentos, homicidio frustrado a una policía de investigaciones, por ejemplo. Y eso es lo que nos interesa del fallo del Tribunal Constitucional, que siente un precedente hacia el futuro de que este tipo de arbitrariedades en el ejercicio de esta atribución no pueden volver a cometerse. Es un poco jugar con fuego, porque uno pudiera decir un tribunal deberá determinar, por ejemplo, estoy en teoría, si es que procedían o no los fallos. Es que si no procede un fallo, de hecho por el Tribunal Constitucional, yo con suerte me alcanzó a ser periodista, pero no soy abogado. Es decir, ¿qué me indica la lógica? Cualquier persona que escuche en su casa, Tribunal Constitucional, en la hipótesis que lo decretase, decreten constitucional ese indulto. ¿Qué tienen que hacer? Deshacerse el indulto. ¿Es así? ¿Pasa eso? Sentido común. Podría ocurrir 2 cosas. Efectivamente, y es lo que nosotros estamos solicitando, que se declare inconstitucional los indultos y por lo tanto estas personas vuelvan a cumplir su condena. Ahí hay una segunda discusión que tiene que ver con el principio prorreo. ¿No es un efecto obvio? ¿No es un efecto podría si fuese así el fallo? Lo que pasa es que hay otro principio constitucional que es el principio prorreo, sí, que dice que cuando ya se otorgaron efectos favorables al condenado, no puede volverse atrás. Ahora, hay una situación particular que, ojo, el presidente Ricardo Lagos hoy día llamó la atención, que el caso de Jorge Mateluna, porque él quebrantó las condiciones de su primer indulto. Entonces, ahí el tribunal podría decir, bueno, este señor tiene que volver a cumplir su condena de origen. Déjame decir la lógica. Si en el caso que diera, que se decretara inconstitucional, o sea, pero no diga que tiene que deshacerse los indultos, o sea, las personas siguen libres, para un ciudadano, vuelve al ciudadano común y corriente y dice, no me calza. El Tribunal Constitucional me dice que esa medida no se ajusta a la legalidad vigente, a la Constitución, pero siguen en la calle. No entiendo mucho. Y tiene un efecto político complejo,
no vuelven los presos a su prisión, pero pueden acusar constitucionalmente al presidente de la República. ¿Eso están buscando? Bueno, eso es una hipótesis respecto a la cual yo debo ser muy cuidadoso. Primero, soy presidente de la Comisión de Constitución del Senado hasta mañana. Segundo, porque podría tener que pronunciarme como jurado en el Senado y cualquier opinión previa que yo dé en esta entrevista podría inhabilitarme de poder votar como jurado frente a una eventual acusación constitucional. Ahora, también quiero decir, Matías, con mucha responsabilidad, en general, no toda ilegalidad o no toda inconstitucionalidad amerita una acusación constitucional contra un presidente de la República, porque la Constitución establece que en estos casos tiene que haber una grave infracción a la Constitución y a las leyes de tal magnitud para justificar la destitución de un presidente de la República democráticamente elegido. Por eso yo no quiero entrar a ese terreno. Si acaso todo esto que se ha discutido, que se ha armado, no en el sentido peyorativo, no armado peyorativamente, sino que está buscando una acusación constitucional, porque es evidente que si a un presidente le dicen que tomó una decisión que el tribunal dice que es inconstitucional, va a haber alguien que va a decir que ese presidente cometió una infracción a la Constitución. No, lo que estamos buscando, al menos yo hablo por mí y por la senadora Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, es que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto del fondo. Ponerle límites a esta atribución que tiene el presidente de la República y que como cualquier acto de la administración tiene que ser fundado, tiene que ser razonable, no puede ser arbitrario. El ministro de Justicia, en un acto de honestidad que yo valoro, reconoció que el presidente de la República conoció estos informes negativos de Gendarmería que advirtieron que había un alto riesgo de reincidencia respecto de los condenados. La ministra Camila Vallejo, vocera de gobierno, recordemos, había dicho en un primer momento, de haber tenido todos los antecedentes, la decisión hubiera sido distinta. Entonces, lo que más nos interesa es que el Tribunal Constitucional fije límites a esta atribución no jugar del con presidente fuego, de que la por República. jugar con límites se agarre vuelo en buen chileno una acusación constitucional que sabemos los efectos terribles que puede tener por una democracia, es decir, que es una herramienta que debe ser utilizada en casos extremos, porque los efectos son, por ejemplo, que la persona deje el cargo. No, por eso te digo. Entonces, ¿no estarán jugando con fuego con esta petición del Tribunal Constitucional? No, porque si no, no podríamos recurrir de ningún acto de la administración del Estado al Tribunal Constitucional. Lo que buscamos, y nunca fue la pretensión que esto terminara en una acusación constitucional contra el presidente de la República, sino que el Tribunal Constitucional le fijara límites a esta atribución que nunca más se puede conceder en beneficio de personas que tienen prontuario en materia de delitos violentos, a pesar de lo que dijo el presidente de la República, que dijo que no eran delincuentes. Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Hasta mañana. Hasta mañana solamente. Me despido. Está bien. Si mañana no está, no es por lo que dijo hoy día, sino que porque correspondía que terminara su plazo. Sí, los acuerdos hay que cumplirlos. Gracias, Matías. Gracias, senador. Que esté muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Como usted bien sabe, ya está trabajando en la comisión de expertos que tiene que presentar un anteproyecto de constitución a aquellos consejeros constitucionales que sean elegidos el 7 de mayo. Ese es el itinerario, sí, en grueso. Y están trabajando a toda máquina, y no es un decir, porque en 3 meses tienen que hacer este anteproyecto. Solo 3 meses. Claro, no parten de la hoja en blanco, que era la idea del proceso anterior, pero igual es poco el tiempo y habrá mucho que discutir. Nos acompaña su vicepresidente, Sebastián Soto, que representa a Evópoli, pero no es militante, ¿o sí es militante, Sebastián? No soy fue elegido fue impulsado por los senadores de Evópoli, efectivamente. Exactamente. Y profesor de Derecho Constitucional por mucho tiempo, un experto. Sebastián, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Yo le echaba una broma antes de entrar al programa, decía que un abogado que toma casi como un médico puede elegir cirugía o dermatología, un abogado puede elegir tributario, civil. Y él tuvo la idea peregrina de elegir constitucional. ¿De qué servía? Cuando su padre le preguntó por qué constitucional, o su madre, Sebastián, quiero enseñar derecho constitucional. ¿Y para qué? Si las constituciones se escriben cada 80 años, no le va a tocar ninguna a usted. Bueno, déjenme con mi
¿Pensaste alguna vez que te iba a tocar No, jamás. trabajar nunca. en la elaboración de la Constitución para tu país? Nunca, nunca, jamás. Uno le gusta la Constitución, enseña constitucional porque te gusta la historia, porque te gusta el derecho político, la filosofía política y también el derecho. Nunca porque uno quiere escribir una Constitución. ¿Y otra cosa con guitarra? Totalmente otra cosa con guitarra, pero la virtud de todo esto es que conocer la historia de las normas también contribuye a que nosotros podamos entender su aplicación hoy y tratar de proyectarlas al mañana. Ya, ¿qué cosas te ha cambiado tu perspectiva de una Constitución cuando por años has hecho este ramo en la Universidad Católica? Así es. Profesor de muchos abogados, que lo recordarán, lo estarán mirando. ¿Y quién me enseñó Derecho Constitucional? ¿Tu percepción de eso a cuando estás en un equipo por 3 meses bajo presión con gente que piensa muy distinto a ti y hay que discutir norma tras norma? Sí, yo creo que tal vez lo más importante es que uno cuando escribe piensa que puede cambiar conductas, piensa que por escribir algo eso puede cambiar la realidad. Y la verdad es que la Constitución es muy importante, escribir una mejor Constitución, una nueva Constitución es muy importante, pero hay una serie enorme de otros factores que dependen de las políticas públicas, que dependen de las prácticas políticas y de tantas otras cosas que no simplemente por ponerlo con letras mayúsculas en una Constitución va a cambiar. Por eso entonces lo que uno siempre tiene que tener en la mente es la realidad y no solo la letra. ¿Puede darse en un país que no es Chile, para evitar cualquier suspicacia de la respuesta, puede darse en un país que se haga una Constitución y que sea letra muerta? Efectivamente, hay normas constitucionales que son letra muerta en Chile y en el mundo. Hay cláusulas que se llaman cláusulas dormidas, es decir, cláusulas que no se aplican. Y hay muchas constituciones, Latinoamérica es experto en eso, que son constituciones desechables. Es decir, se dictan constituciones cada cierto tiempo, sin ninguna eficacia. Chile, eso sí, no es el caso. No, Chile tiene 33, 25, Así es. 80, guste o no guste, una u otra. Hubo ensayos constitucionales anteriores. Anterior a la de 1833. Claro, mira, la de Mora, por lo que recuerdo del colegio. 1828. 1828, claro. Bueno, y otra cosa interesante, si juntamos a 24 personas para este proyecto, que es el caso real de Chile hoy, ¿por qué es bueno que haya, o que voy a poner extremos, fueran puros constitucionalistas o ningún constitucionalista? Es buena la mezcla, me imagino. ¿Qué aportan los constitucionalistas y qué aportan los que no son expertos como tú? Bueno, yo creo que la mirada de los expertos es importante en cualquier proceso constituyente. Y los expertos no son solo los que enseñan derecho constitucional. Los expertos también saben de sistemas electorales, pueden ser cientistas políticos, son sociólogos, historia. Y por lo tanto, el expertise para escribir una constitución no es solo el expertise de quien enseña derecho constitucional, sino que también muchos otros factores. Porque la constitución no es solo derecho, no es solo norma jurídica, es también norma política, es también conexión con la historia, es también ciencia política y tantas otras cosas. ¿Hay un riesgo en las constituciones y en esta que sea muy teórica y que sea muy abstracta y que no tenga calle en la Constitución? Bueno, siempre hay riesgo de cuando un grupo escribe algo de desconectarse completamente de la realidad. En este proceso yo creo que ese riesgo es más bajo. ¿Los expertos no tienen riesgo de poca calle respecto de que una ley represente las necesidades y el día a día de una sociedad? Yo creo que los 24 que estamos ahí estamos muy conscientes de la importancia de conectar con la realidad. Yeah. Pero junto con eso al procedimiento le sigue el Consejo Constitucional, electos por la ciudadanía el próximo 7 Ahí de sí va a mayo. haber mucho más. Y ahí va a haber una conexión directa con la ciudadanía. Es decir, nuestro trabajo es poner atención a lo que ocurre en la sociedad, tratar de conectar con la ciudadanía, pero también escribir desde la técnica constitucional, porque esto tiene una técnica. Y luego el Consejo también llegará a escrutar nuestro trabajo desde una mirada mucho más conectada con la ciudadanía. Este proceso en particular en curso tiene la característica que ustedes tienen 3 meses, integran el anteproyecto, pero no se van para la casa. Son observadores de lo que vaya a ser Con derecho a voz. el cuerpo de los 150 y... 50. De los nada 50, más. gracias, igual que el Senado, claro. Así es. Que los 50 elegidos por todos nosotros vayan a discutir. Puede haber abogados o no, constitucionalistas o no. Así es. Puede ser un dirigente, una dirigente vecinal o un deportista. Ellos van a tomar el anteproyecto de ustedes, lo van a discutir, pueden Cambiarlo. pueden cambiar. Ellos tienen el poder. De cambiar el 100%. Pero ustedes no se van para la casa por mientras, están con derecho a observar y a hablar, no a votar, pero al final tienen un espacio para eventualmente votar. Explícanos eso. Bueno, el procedimiento
inicial, como bien dices tú, Matías, es 3 meses la comisión de expertos, luego 5 meses el Consejo Constitucional. En el último mes de esos 5 meses hay algo así, para decirlo en fácil, de una comisión mixta. Claro. Es decir, en ciertas discrepancias, eventuales discrepancias entre el Consejo y la comisión experta. El Consejo son los electos. Los electos. Por ir acostumbrándonos a los nombres. Sí, efectivamente. Que la comisión de experta hace la armonización, hay ciertas discrepancias ahí, puede formarse una comisión mixta. Pero, es importante decirlo, siempre decide el Consejo. Es decir, las propuestas de esa comisión mixta van al Consejo y el Consejo es el que decide. Ahí está el poder. Y si esa comisión mixta, donde están ustedes y están los comisionados, llegan a discusión, esa mixta, y esa mixta determina X, esa X va al Consejo y se vota. Así es. ¿Y se aprueba o se rechaza sencillamente? Así es. Hay una regla de quórums, pero en definitiva... Sí, 2/3 o 3/5. Así, justamente. Pero en definitiva, el Consejo es el que decide el último borrador que va a plebiscito. El Consejo es el que resuelve y acoge estas propuestas de esta comisión mixta. Si no logra el quórum entre los consejeros, ¿tiene que volver a esta comisión mixta? Claro, si vuelve o puede quedar definitivamente desechada. Es decir, ahí hay un trámite muy específico, pero yo siempre quiero insistir en esto, es el Consejo el que toma la decisión. La comisión experta opina, influye, persuade, pero no decide. Perfecto. Hay una gran diferencia de la que, por ejemplo, se discutió mucho, que era la famosa hoja en blanco, que ahora no está. ¿Qué cosas, por qué no es hoja en blanco? ¿Qué cosas ya están escritas o ya están lo que se han llamado los fundamentos o los bordes en algún momento, ¿no es cierto? ¿Qué cosas son esas? Bueno, hay desde el inicio de este proceso aquello que se llaman las bases fundamentales. Esas bases fundamentales son un conjunto de instituciones, de principios, de derechos que se establecieron debían ser respetadas tanto por la Comisión como por el Consejo, al punto que se estableció un comité de admisibilidad que vela por el respeto de esas bases. Pero hay más, y que yo creo que también es muy importante. Lo que se han llamado los árbitros. Eso mismo. Entonces hay ahí una regla que no es novedosa de Chile, o sea, en otros procesos constituyentes, típicamente sudafricano, en los 90, tenía algo así como unas bases. Y eso hace sentido, no solo porque la idea de hoja en blanco es una idea excesivamente refundacional, sino porque además hay también un periodo acotado de tiempo. Y en ese tiempo entonces también uno entra a corregir algunos aspectos, ojalá los máximos, para tener una nueva y mejor constitución. Pero no puede escribirlo todo de nuevo. Y entonces pienso que tanto las bases como el periodo acotado de tiempo es lo que permite que vayan a haber reformas profundas, vaya a haber una nueva constitución, pero dentro de un marco que conocemos. La semana pasada se dio, no sé si ha habido más votaciones, pero la primera votación que fue pública porque generó, no sé si polémica, pero discrepancias, se necesitaban 14 votos para aprobarse, una propuesta no lo logró 13, pese a que hay 12 y 12 de oposición y de gobierno, pero 13 aprobaron una idea, necesitaba 14, por lo tanto se desechó. Esa idea, quiero que me expliques el fondo. Ya entenderás por qué. Esa idea era, donde uno pone el capitulado, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, va a estar las instituciones. Capítulo 4, por ejemplo, vamos a regular Banco Central. Capítulo 5, Tribunales de Justicia. Capítulo 6, estoy inventando el número de los capítulos, Fuerzas Armadas. Y alguien dijo, no, Fuerzas Armadas como capítulo propio, no. Puede significar simbólicamente algo. Las Fuerzas Armadas tienen que estar, pero repartidas en distintas. ¿Cuál es la diferencia teórica de que un tema esté como un capítulo propio o que la misma institución esté mencionada, pero esparcida en distintos capítulos? Bien, esa es efectivamente lo que ocurrió la semana pasada. No es la única votación que hemos tenido, pero sí fue pública. Así es, efectivamente. Entonces, y todo esto en el contexto de la discusión del índice, como llamaste tú. Te lo pregunto para saber lo importante sí. que es que esté mencionado de determinada manera en un texto. La Constitución del 25 no tenía un capítulo especial de las Fuerzas Armadas. La Constitución actual sí lo tiene. Y lo único que se discutía es si es que incorporar a la estructura un capítulo especial o no. El contenido está asegurado porque hay unas bases que establecen... Claro, por eso. Pero el contenido disperso... Y claro, la discusión capítulo. no es jurídica. El día de mañana, si una litigación constitucional en alguna materia, uno podrá invocar un capítulo o las normas contenidas dentro de un capítulo o un artículo en diversos capítulos. Por lo tanto, la discusión es más bien una discusión de estructura y que sin duda tiene algo simbólico,
Yo voté por incorporar el capítulo de las Fuerzas Armadas, me parecía que eso conectaba con la tradición constitucional inaugurada en la Constitución vigente. Otros votaron en contra, como bien dices tú, no se obtuvo el quórum, pero tampoco hay que sobredimensionar el efecto de esta diferencia en términos jurídicos. Claro, pero yo me imaginaba la imagen de un terrón de azúcar, esos cubitos de azúcar, que es un terrón de azúcar, que si uno lo echa en un litro de agua, se disuelve, va a estar ahí, va a estar disuelta. Creo que la ley del agua es esa, que nada se desaparece, sino que cambia, ¿no es cierto? Aquí es lo mismo, está diseminado las Fuerzas Armadas o está como en un cubito concentrado en un capítulo. Y tú dices simbólico. Bueno, yo recuerdo, si tú dices, la del 25 no lo tenía en un capítulo, la del 80 sí. Obvio, la del 80 se hizo bajo un régimen, una dictadura militar, por lo tanto los militares tenían más intención. Por lo tanto, ¿qué quisieron hacer los militares en el 80 cuando lo pusieron en un solo capítulo? Bueno, yo no conozco el detalle de eso. Lo que sí es interesante es que la incorporación del capítulo no fue una propuesta de la Comisión Ortúzar, sino que fue una propuesta de los trámites posteriores a la discusión de la Constitución original. No sé lo que habrán querido. Lo que sí es cierto es que incorporan en un mismo capítulo diversas normas que antes no estaban y que entonces fueron incorporadas bajo ese paraguas. A mí me parece que en esto, y por eso digo que no hay que sobredimensionar, lo relevante es que las bases establecen que habrá un reconocimiento de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad y estas subordinadas al poder civil. Es decir, tampoco todavía estamos discutiendo el contenido. Por eso, el efecto es el mismo, el azúcar es la misma, en cubo o disuelta. Pero ¿por qué a algunos les gusta más el cubo? Eso es lo que me quedó dando vuelta conceptualmente. No, es que jurídicamente la diferencia no es tal. Simbólicamente conecta con tradiciones constitucionales. Hay algunos distintas. que sienten que están valorando más a las Fuerzas Armadas y otros que están poniéndola a raya. A mí me pareció, y para ¿no? votar a favor de la indicación de que incorporarlas como un capítulo aparte permitía un examen más orgánico de todo el asunto. Catalina Lagos, por ejemplo, en una entrevista ayer señalaba que querían conectar con la tradición constitucional de la Constitución del 25, sí, que establecía el capítulo, o más bien, la regulación de las Fuerzas Armadas bajo el capítulo de gobierno. En ambos casos hay subordinación al poder civil. No está en duda la subordinación al poder civil. Simplemente es una cuestión de estructura. Nadie duda de que índice. el azúcar es dulce. Eso no se ha puesto en duda. Así es. ¿Cuáles son los capítulos o los temas que pueden generar más discrepancias polémicas o pueden tensionar más a los expertos? Bueno, la Comisión de Expertos tiene 4 comisiones, el Consejo también tiene las mismas y cada una de estas comisiones tiene temas polémicos. La comisión número 1 es la de sistema político. Ahí se discutirá el sistema de partidos, el sistema electoral y también las relaciones entre el Congreso y el presidente. Temas de gobernabilidad. Vaya tema importante hoy día. Algunos dicen que ese es el más importante. ¿Estás de acuerdo como profesor? No, yo integro esa comisión, así que no quiero decir que esa es una comisión muy importante, pero yo siento que ahí se discuten temas muy importantes. Los importantes. partidos políticos, la ley electoral. Efectivamente. La segunda comisión discute el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y los órganos constitucionalmente autónomos, como el Banco Central, el Ministerio Público, también muy importante. La tercera discute principios. Toda una discusión que hemos visto recientemente sobre el Estado Social de Derecho y su relación con la subsidiariedad. Y la última discute derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También, los derechos. Porque la tercera también discute derechos civiles y políticos. Y la cuarta, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, cada una de estas comisiones tiene temas tremendamente relevantes, muy discutidos en el constitucionalismo. Para muchos, sobre todo para los que son oficialismo, quizás en ese cuarto capítulo está la esencia de lo que ellos quieren representar, que está la Constitución vele por los derechos sociales, le llaman los derechos sociales, económicos, sociales, culturales. No, pero lo que estaba versus la subsidiariedad era la ayuda. El Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho, muchas gracias. ¿Eso está en ese cuarto capítulo? Yo diría que eso está en el capítulo de principios. Las bases contemplan el Estado Social de Derecho como un principio y eso ya tampoco está discutido. Si la pregunta es cómo convive el Estado Social de Derecho con la idea de la subsidiariedad en abstracto. Eso está en el tercer capítulo. En el cuarto capítulo, tú tienes razón, están los derechos sociales, que es hoy día una discusión intensa, pero tampoco, digamos, que
es la gran discusión del Acceso capitalismo. a educación. Claro, porque eso hoy día hay cierto consenso en que debe ser... Al aire libre, eso está en la Constitución del 80, ¿no? No, al medio ambiente libre de contaminación, más que al aire libre. Algo de eso tenía la Convención, pero al medio ambiente libre de contaminación es un derecho protegido desde la Constitución. En un minutito que me queda, si se puede, Sebastián, aquí apelando al profesor más que al experto que está redactando el anteproyecto. ¿Cuál es la gran diferencia que tú le enseñarías a un no experto entre un Estado social de derecho y un Estado subsidiario? El Estado subsidiario para algunos es la esencia de la Constitución del 80 y el Estado social de derecho la esencia de lo que quieren en una nueva Constitución que la supla. Yo te voy a decir lo que se dice y lo que yo creo. Ya. Lo que se dice, sobre todo en Chile, es que el Estado subsidiario inaugurado en la Constitución del 80 es igual a un Estado mínimo, a un Estado que se abstiene, a un Estado que retrocede. Y el Estado social de derecho es un Estado que interviene. Pues bien, yo no creo eso. Yo creo que el Estado social de derecho es un modelo típicamente europeo, importado después de la posguerra por todo el mundo. Es un Estado activo en ciertas materias. Pero el Estado subsidiario no necesariamente es un Estado mínimo. Lo que ha sucedido es que nosotros en Chile lo hemos interpretado o transformado en un Estado mínimo. El Estado subsidiario es un Estado que también puede intervenir cuando los privados no lo hacen correctamente o con la colaboración del sector privado. Pero eso implica que la primera opción es el privado, la sociedad, y la si sociedad no, civil. el Estado está atento para actuar. Eso es importante. La preferencia, yo diría que ni en el Estado social de derecho, la preferencia es estatal, y en el Estado subsidiario la preferencia es quien mejor pueda prestar ese servicio. Porque en ambos, Estado social de derecho y Estado subsidiario, yo creo que puede haber colaboración público-privada. ¿Puede convivir en una Constitución ambos principios? Es lo que yo creería. Es importante decir que la Constitución actual no está explícitamente consagrado el Estado, el principio subsidiario. No dice Justamente, no dice eso. Pero yo diría que sí puede convivir el Estado social de derecho con una concepción de un Estado que fomenta la colaboración privada en la solución de los problemas públicos y es también un Estado activo cuando ello no ocurre. ¿Va a estar ahí, a tu juicio, como apuesta ya como experto, va a estar ahí la gran tensión y la gran discusión? No, yo tengo... ¿Es como quede consagrado en las letras? Yo tengo un listado de como 10 tensiones que creo, una de esas puede ser esa, pero creo también que en sistema político, sistema electoral y tantos otros van a haber también discusiones importantes. Vas a tener que volver algún día porque sonó la campana de la clase y hace falta o quedan muchas dudas. Sebastián Soto, vicepresidente de la Comisión Experta, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Que te vaya muy bien. Pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Y vamos de inmediato a revisar nuestro portal de noticias y contenidos24horas.cl que destaca lo siguiente. Duplica aporte familiar permanente. A la ley proyecto de ayudas económicas impulsado por el gobierno, que duplica entonces estos aportes. Vaya y vea los detalles, si le interesa, si quiere entender de qué se trata, cómo operan, en 24horas.cl. Revisamos el tiempo, partimos con la temperatura de este momento en esta región metropolitana. El termómetro indica que hay 18 grados y que el cielo está despejado. Y el pronóstico para mañana y pasado en esta capital, en esta región capital, son los siguientes. 31 grados mañana con cielo despejado como máxima probable y el miércoles también despejado, pero 32 grados de máxima probable. Revisamos otras dos regiones y sus localidades. Tocopilla, región de Antofagasta, en el norte de Chile, tendrá mañana cielo despejado y la máxima probable será de 27 grados. Quellón, en la parte sur de la isla grande de Chiloé, en la región de los lagos, tendrá cielo despejado mañana, pero mire la diferencia, 16 grados de máxima probable. Hoy recordamos a Chester Bennington, cantante de Linkin Park, quien hubiera cumplido 47 años. Tras su muerte, en 2017, el intérprete fue ubicado en el puesto 46 de la lista de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos, según la revista Hit Parade. Bennington ganó popularidad tras el lanzamiento del álbum debut de Linkin Park, Hybrid Theory, que fue un